Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a hacer un video pequeñito, eso esperamos, sobre multimodalidad rápidamente. Bueno, hay un video que lo pueden ver, que ya se los puedo dejar, pero más que nada, entender un poquito el tema de la multimodalidad, em, que se sitúa, ¿cierto?, entre el discurso, ¿no?, y en el fondo el análisis crítico, la estilística. Y vamos a entender que dentro de un discurso, ¿no? Dentro de una textualidad, hay una combinación de los distintos modos del lenguaje, ya sea la oralidad, la escritura, la imagen, gesto, lo que sea relativo a los cinco sentidos. En general se señala que los textos, aquello que comunica, involucra los distintos sentidos. No solo comunicamos con la palabra, sino que también comunicamos con la imagen. La piel también puede ser un medio para comunicar, el sonido a través de la audición, los aromas, los olores, los gustos. En cuanto al discurso, como se proyecta desde la multimodalidad a través de los elementos semióticos de las prácticas sociales, por lo tanto, incluye el lenguaje escrito y hablado en combinación con otros signos semióticos, la comunicación no verbal y las imágenes visuales, por ejemplo, la fotografía. El texto hablado, por ejemplo, puede ser considerado como multimodal también, ya que incluye modos no verbales de comunicación como los gestos, la postura corporal, la expresión facial. Por ejemplo, el cine podría ser un ejemplo de texto multimodal porque se combinan diferentes modos, ¿no? Para, en el fondo, comunicar una idea. Entonces, por lo tanto, en cuanto a los modos y la multimodalidad, estudios de modalidad miran con diferentes modos que son usados en textos para comunicar un mensaje, por ejemplo, texto o imagen. Por ejemplo, hay textos que solamente utilizan palabras, por ejemplo, otros que solamente utilizan imágenes, y esos no son textos completamente multimodales. Ya, multimodal sería un texto que se utilizan combinados en un texto para comunicar un mensaje. Por ejemplo, una metáfora visual y sonora, o, o palabras y gestos en una conversación. Por ejemplo, un texto multimodal sería una publicación en Instagram, por ejemplo, en historias, cuando combina diferentes modos como la imagen, texto y música para en el fondo comunicar algo en relación a esa imagen. La multimodalidad no es solo sobre distinguir los distintos modos, sino que para indagar en la relación entre esos modos, en la creación de potenciales significados, que es lo que vamos a ver en la próxima cápsula. Aquí hay un ejemplo que vemos acá, la combinación entre texto, ¿cierto?, e imagen en relación, ¿cierto?, a lo que quiera decir. Por ejemplo, esto en sí mismo es un discurso porque se sitúa socialmente y es comprendido de esa manera, y además que interactúan diferentes modos. Ahora, dentro de un contexto situado, que es la aproximación sociosemiótica a la multimodalidad, dirigimos nuestra mirada hacia el signo, ¿ya? Y acá utilizamos diferentes modos, ¿ya? Y no hay un privilegio o una hegemonía de un lenguaje oral o escrito. Y estos modos provienen de usos culturales, históricos y sociales, que sirven para realizar funciones sociales. Por ejemplo, pensemos en los modos de comunicación de las antiguas culturas precolombinas, por ejemplo, en el que se utilizaba la imagen con un fin social, con un fin de comunicación. Y el significado que se produce, ¿no?, en cualquier evento comunicativo se va a producir a través de la interacción entre los modos. Por ejemplo, este mismo texto precolombino que en nuestra instancia no conocemos, por ejemplo,
en su instancia de comunicación social podría haber sido comprendido, ¿no? Cuando hay una combinación entre oral, por ejemplo, alguien que explica, por ejemplo, este papiro, por ejemplo, precolombino. En cuanto a la sociosemiótica, habíamos hablado de que nos concentramos en el signo. Y en este sentido hay algunas preguntas que nos podríamos hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la imagen y el texto verbal, visual y o auditivo? Por ejemplo, si hay alguien que represente intencionadamente una mujer, por ejemplo, vestida de negro, y que quiera señalar, por ejemplo, la imagen de la fatalidad, por ejemplo. Los textos verbales, ¿ya?, pueden vincular significados denotativos y connotativos a través de la imagen, ¿ya? Pensemos en este mismo ejemplo de la imagen de la mujer fatal, ¿no? En el que puede haber un pie de página que publicite, por ejemplo, un perfume. Si recordamos en el tema del signo, vemos que el signo se compone de elementos denotativos y connotativos. Denotativos como la significación explícita, exacta y evidente, y la connotación es aquello que sugiere. Por ejemplo, volviendo a la imagen de la mujer vestida de negro, lo denotativo sería una mujer vestida de negro. Y lo connotativo sería la fatalidad. En cuanto al signo lingüístico, recordemos que está conformado de significado y significante. Esto quiere decir que en los términos escritos, una palabra, por ejemplo en el caso de mujer vestida de negro, el significado sería, en este caso, una persona de un género o un sexo determinado que viste de un color específico. Y el significante sería cómo está conformado este término. En este caso, mujer como un sustantivo, vestida de negro como un adjetivo. Y también cómo está compuesto en sus términos. En cuanto al signo semiótico, este significado y significante está permeado por los eventos sociales y por su interpretación. Por lo tanto, el significado se entiende como una representación. En este caso, la mujer vestida de negro sería la representación como la fatalidad y el significante como la sustancia, es decir, el elemento que podemos visualizar. En semiología, ¿cierto?, podemos ver estos objetos culturales en la literatura vista como un discurso que lo diferencia del tema del texto, porque el discurso es algo que se construye socialmente y el texto es algo que se patenta, ¿no? Es algo físico. En la lengua, algo similar. Un ejemplo de signo tenemos en este ejemplo tan simple de unas y tres sillas de Joseph Kosuth, en el que podemos definir silla como un significado, ¿no?, del latín sella, asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas y que en solo cabe una persona, y el significante, ¿no?, es aquello con lo que se representa. En este caso, la imagen de la silla, lo que vemos de la silla. En esta relación, el signo dentro de lo multimodal es relevante. El signo se construye mediante la unión entre significante y significado. Ambos elementos en conjunción construyen el signo. Y la vinculación entre ambas partes puede ser ideológica y de hecho esta es su función principal, ¿no? Es decir, que el texto verbal dirige al lector a través de los significantes de la imagen, causando en el lector que evita o reciba otro. Por ejemplo, un meme. El meme, su significado, va en cuanto a lo que quiere expresar. Y el significante es lo que manifiesta.
pero a través de lo que manifiesta en la imagen, por ejemplo, o en la construcción de esa imagen, revela ese significado. En cuanto al signo, las imágenes y los textos verbales pueden formar un texto de retransmisión, es decir, son complementarios, y la unidad del mensaje se realiza a un nivel superior. Es decir, el significado surge a través de la combinación de ambos niveles. Por ejemplo, el diálogo en películas o en historietas. Por ejemplo, si vemos un texto, supongamos un libro álbum, en el que solo hay imágenes, ese significado está incompleto. Esa construcción no está totalmente terminada. En este caso es el lector quien termina esta historia, ¿no? A través de la reconstrucción que hace de ese texto. Por lo tanto, son complementarios porque uno no puede terminarse sin el otro. Y eso es lo que hace que un texto sea multimodal. Acá tenemos un ejemplo. Como ustedes pueden ver, nosotros podemos quizás hacer una interpretación de la imagen de esta historieta, ¿no?, breve, pero que se complementa a través del texto. Y no puede comprenderse en su totalidad sin este significante o significado que está transmitiendo. Bien, eso a grandes rasgos, lo que es la multimodalidad. Espero que lo hayan comprendido y posteriormente haremos una cápsula explicando, ¿no?, cómo leemos las imágenes. Que estén muy bien.